Muy buenos días para todos mis hermanos, también para aquellos que están conectados desde la plataforma de Zoom. Acompáñenme por favor en sus Biblias a el Evangelio de Juan. Bueno, si de pronto estoy hablando pasito, me dicen, porque la voz ya siempre está un poco dura. Esperemos que se quede así como lo tiene en este momento, el volumen. Damos gracias al Señor por todo. Acompáñenme al Evangelio de Juan. Continuaremos en la predicación expositiva del Evangelio y hoy estaremos mirando el capítulo 4. El capítulo 4, todo el capítulo 4 tiene una unidad de pensamiento, pero hoy lo estaremos trabajando del versículo 1 al 14, porque es un poco extenso. Y para poder profundizar en esto, no vamos entonces a correr. Aquellos que puedan colocarse de pie, nos colocamos de pie para leer la santa palabra de nuestro Dios. Y dice así el Espíritu de Dios. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Padre Santo, queremos encomendarnos a ti a esta hora, reconocer que tú estás presente aquí en este lugar y tú eres el invitado principal al que debemos adorar y honrar, pero también reconociendo nuestra incapacidad, la incapacidad del predicador para ser claro, para ser iluminado, para poder dar a entender el texto y poder extraer de lo más profundo lo que realmente tú quieres para tu iglesia. Señor, y también nos declaramos impedidos como ovejas de poder entender estas verdades espirituales. Pero te damos gracias porque nos has provisto al Espíritu Santo para poder entender, para poder escuchar, para poder leer, para poder explicar y aplicar este texto a tu iglesia y a cada una de nuestras vidas. Que tu palabra salga como una espada viva y eficaz que traspase nuestros corazones, discierna las intenciones de nuestros corazones y no vuelva atrás vacía y pueda hacer en nosotros esa fuente de agua. Asimismo, que mueva nuestra voluntad a la obediencia de tu palabra.
Espíritu Santo, nos encomendamos pues a ti y permite que todo quede como está en este momento, Señor, con esta paz y podamos disfrutar de tu alimento esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, mis hermanos, si yo les preguntara a ustedes, ¿cómo describen ustedes a el hombre o a la mujer en común? ¿Cómo describir un hombre o una mujer en común? Muchos dirían, la mayoría son mentirosos. Otros dirían, todos son pecadores. La mayoría buscan su beneficio propio. Bueno, algunos son ayudadores. Pero en sí mismo, en el fondo del ser humano, hay algo que todos, absolutamente todos, lo tienen. Y es la insatisfacción. Venga, no, pastor, ¿usted cómo dice eso? Yo soy un hombre y una mujer satisfecha. Miren, la insatisfacción es un común denominador de cada ser humano. Siempre estamos insatisfechos. De hecho, siempre queremos algo más. Y muchas veces no es malo, ¿cierto? Muchas veces no es malo. Pero generalmente creemos que hay algo que nos hace feliz. Y cuando nos damos cuenta que eso no, entonces buscamos ese otro algo. Y ese otro algo. Por ejemplo, tenemos un empleo, pero no nos gusta. Y queremos otro empleo. Conseguimos ese empleo, quizás con un mayor nivel económico, pero entonces ya no nos gusta donde mercamos y buscamos otra parte donde mercar. Quizás ando en moto y ya no quiero la moto porque me mojo, entonces voy a conseguir un carro. Y el hombre permanentemente está insatisfecho con todo. De hecho, a veces en una forma positiva, digámoslo así, en una forma positiva, entonces no quiero este empleo, le estoy orando al Señor para que me dé otro empleo. Cuando consigo ese empleo que tiene un mejor nivel económico, estoy con ese empleo, pero entonces ahora digo que trabajo mucho en ese empleo porque ya el horario es más extendido y es mucho trabajo. Qué rico poder tener espacio con mi familia. Entonces le oro al Señor por espacio con mi familia. Resulta que tengo mi espacio con mi familia, pero entonces ahora los niños son de aquellos que no se pueden quedar quietos en todo momento. Entonces yo digo, si tuviera unos hijos más calmados, yo sería feliz. Se dan cuenta que aún en cosas positivas, cada día hay una insatisfacción y lo que pasa es que a veces sabemos o creemos lo que necesitamos o pedimos lo que necesitamos, pero realmente no somos conscientes de lo que realmente es necesario. Hay una necesidad por encima de todas las necesidades, una necesidad por encima de todas las necesidades. Y es una necesidad que tiene todo hombre y toda mujer sobre la faz de la tierra, sin excepción. Y es la necesidad de la reconciliación con Dios. ¿Por qué somos insatisfechos? Porque estamos buscando que se nos llene el espacio que creemos que nos hace falta, pero realmente todo ser humano es enemigo de Dios. Y a menos de que encuentre esa reconciliación con Dios, va a encontrar una real satisfacción. Cualquier forma de bienestar terrenal, ahora, las buenas también, porque hay bienestar terrenal en lo cual los hombres quieren satisfacer. Cualquier forma de bienestar terrenal es una renovación que está transformando o transmite que yo necesito satisfacer. De hecho, Salomón fue el hombre más rico del mundo, tuvo todo y él termina diciendo que no hay nada que sacie el ojo del hombre, el corazón del hombre. Ahora, estamos insatisfechos porque buscamos lo que queremos, pero ignoramos lo que necesitamos.
¿Sí me hago entender? Estamos insatisfechos porque buscamos lo que queremos, pero ignoramos lo que realmente necesitamos. Lo que veremos en este estudio hoy es cuando el hombre bebe de esta agua viva que Jesús está mostrando que todo hombre necesita, encuentra realmente satisfacción. Quedamos satisfechos en la virtud de la gran necesidad que el hombre tiene. Y cuando encontramos esa agua viva que Jesús mostrará hoy, realmente seremos agradecidos y tendremos contentamiento. Este texto es una narración de una conversación con una mujer, en la cual Jesús le ofrece a esa mujer que es de Samaria que beba de un agua de la cual jamás volverá a tener sed. O sea que ella será plenamente satisfecha. Y es por eso que el título de esta porción de la escritura la ha titulado El agua viva que sacia el alma. ¿Por qué? Porque estamos buscando siempre saciar nuestras propias deseos, pero hay una saciedad que tiene que venir desde el alma. Y lo vamos a ver en 3 puntos muy fáciles de recordar. Y es, primer punto, era necesario. Era necesario, ya vamos a ver por qué. Segundo punto, el encuentro. Y tercer punto, el ofrecimiento. Vamos entonces a comenzar a desarrollar nuestro primer punto. Eran necesarios. Y dice así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Ahora, Jesús ha conseguido popularidad. De hecho, se ha vuelto más popular que Juan. Y esta popularidad ha llegado a oídos de los fariseos. Ellos han escuchado que Jesús ahora bautiza y hace más discípulos que Juan. Juan, el evangelista, en el verso 2, nos hace la aclaración, que creo que lo había manejado en el último sermón, de que Jesús no bautizaba sino los discípulos. Pero los fariseos les ha llegado la noticia de que Jesús ahora está haciendo muchos discípulos y que él está bautizando. Algunos comentaristas dicen que Jesús no bautizaba sino sus discípulos, porque Jesús vino a bautizar en el Espíritu, un bautismo mejor que el bautismo en agua. Entonces, al ocurrir esto, Jesús darse cuenta de que ha llegado la noticia de los fariseos de que él está haciendo muchos discípulos y está bautizando, entonces dice que él sale de Judea y se va otra vez a Galilea. Él sale de Judea, recuerda que él estaba en Judea, recuerda que estuvo en Judea, luego estuvo en los alrededores, en las provincias de Judea, pero ahora entonces él va a salir de ahí y va a regresar nuevamente a Galilea. Él va a regresar nuevamente a Galilea. Lo que nos muestra Juan es que la escena cambia totalmente, por completo. Estamos hablando de otra escena. ¿De cuál otra escena? Recuerden que él venía con Nicodemo, luego Juan está hablando de él, de Jesús, como el amigo del esposo y de que Jesús es más importante que él. Juan transmite ya, sale de escena y transmite ahora para que las cámaras estén enfocando a Jesús y a su ministerio. Aquí cambia de escena el capítulo 4. Y él entonces regresa otra vez a Galilea. Ahora, el verso 4 nos dice que le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Entonces, cuando vemos el título de este punto, le era necesario, quiero enfocarme un poquito en esto, porque esto habla del contexto, del tiempo y el espacio donde ocurrieron los acontecimientos.
Eso es más o menos lo que Juan nos está explicando del versículo 1 al versículo 7. Le era necesario. Ahora la pregunta es, ¿realmente le era necesario pasar a Jesús por Samaria? Porque era la vía más rápida para llegar a Judea. Simplemente pasar, perdón, a Galilea, pasar de Judea, atravesando Samaria y llegar a Galilea. Pero los judíos no hacían eso. Los judíos siempre preferían dar la vuelta rodeando Samaria y cruzar el Jordán para pasar a este territorio. Y ahorita vamos a hablar un poquito de por qué. Entonces, ¿por qué dice que le era necesario a Jesús pasar por Samaria? ¿Por qué dice que le era necesario a Jesús pasar por ahí? Si realmente no era necesario, él podría tomar otra ruta y de hecho todos los judíos tomaban otra ruta, pero él decide, y Juan es muy enfático en decirnos, le era a él necesario pasar por Samaria. Bueno, es porque él tenía una cita, y ahorita vamos a ver, él tenía una cita, y una cita divina, una cita que le había dado el Padre. Era necesario que lo que el Padre y el Hijo habían llevado a un acuerdo en el Consejo Eterno de Redención, era necesario que él pasara por él. Era necesario. Entonces Jesús viene y cruza por la ciudad de Samaria, dice que llega a una provincia llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob que dio a José. Bueno, este lugar Jacob lo había comprado, ¿cierto? Y luego cuando Jacob va a morir, él se lo entrega a José, esta tierra de Sicar. Ahora, allí había un pozo, que es lo que nos dice el verso 6, estaba allí el pozo, un pozo que Jacob había cavado, y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí en aquel pozo. Hay un punto bien interesante acá también, porque dice que Jesús estaba como cansado del camino. Ahora, él ya había caminado y luego nos dice que eso ocurrió a la hora sexta. La hora sexta es 6 horas después del amanecer, o sea que sería que el mediodía, más o menos las 12 del día. Este lugar, a las 12 del día, se lo pueden imaginar. Si acá en Medellín a las 12 del día es fuerte el sol, ¿cómo sería en aquel lugar, que es un lugar desierto? A las 12 del día. Pero Juan ha venido mostrándonos a Jesús como Dios. O sea, él muestra que él es el verbo, que en él fueron creadas todas las cosas. Juan el Bautista dice que él es el cordero que quita el pecado del mundo, que él es Dios. Y aquí específicamente nos está mostrando la humanidad de Jesús. Él está cansado porque ha caminado. Y ese cansancio lo lleva a sentarse en este pozo. Le era necesario al pasar por allí, le era necesario al sentarse en aquel pozo, le era necesario al llegar a aquel lugar. ¿Por qué? Porque ahí tendría un encuentro. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Entonces ya hemos visto dónde se ocurrieron los acontecimientos, dónde está esto, a dónde llega Jesús, dónde está en este momento Jesús. ¿Qué sucede ahí? Al mediodía, en un pozo. Dice, verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. A las 12 del día, una mujer está recogiendo agua. Pero eso no es usual. Es más, hay una mujer sola.
normalmente las mujeres, tenían la tarea de ir a recoger agua al pozo. Era una de las tareas que tenían las mujeres de ese tiempo. Pero ellas siempre iban acompañadas de otras mujeres. Además de eso, ellas iban o muy temprano o muy caída la tarde, pues para no recibir el sol tan fuerte que había a las 12 del día. Pero esta mujer va a las 12 del día, va sola a aquel pozo, y de hecho este pozo no es el más cercano. De hecho dice que de ahí, o sea, que ese pozo Sicar estaba más o menos a 1 kilómetro. No es el más cercano. Pero ella decide ir a este pozo y a las 12 del día. ¿Por qué? Porque esta mujer estaba ahí a esa hora y porque esta mujer estaba sola. Bueno, porque el contexto de este texto nos muestra que era una mujer de una reputación más bien mala. Una mujer que quizás en sus mismos samaritanos, aunque eran un poco más liberales, era cuestionada. Y ella quería ir a ese pozo, a ese lugar, para que nadie la viera, para no encontrarse con nadie. Ahora, el problema era que la cita era divina y era desde antes de la fundación del mundo. Allí estaba Jesús. Y Jesús le pide que le dé de beber. De beber. Ahora, quisiera hablarles un poquito del contexto samaritano, porque la respuesta de la mujer en el verso 9, bueno, Jesús estaba ahí solo, pues el texto no lo dice porque los discípulos fueron a conseguir algo de comer. Entonces él está ahí solo, él envía a los discípulos a que vayan a comprar algo para comer, para encontrarse con esta mujer. Esta mujer era samaritana y ella se sorprende cuando Jesús le pide beber. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque los samaritanos y los judíos no se la llevaban bien. No se la llevaban bien. Es por eso que los judíos daban la vuelta rodeando a Samaria, porque ellos no querían toparse con un samaritano. Y de hecho pasar por ahí era tener algunos problemas, encontrarse con insultos, porque no se la llevaban bien. Ahora, ¿por qué no se la llevaban bien? Bueno, resulta que los judíos decían que los samaritanos eran impuros. ¿Y por qué razón decían que eran impuros, que eran esto? Bueno, sucede que, permítanme les hago un punto de historia. Sucede que cuando Salomón muere, él tiene hijos y los hijos siguen reinando, pero el reino que era un reino unido de todas las tribus de Judá, todas las tribus, perdón, de Israel, se divide. Entonces queda el reino del norte, el reino del sur, unos llamados el reino de Israel y otros llamados el reino de Judá, uno con 10 tribus, el otro con 2 tribus. ¿Qué sucede cuando esto se desune? Bueno, cada quien tiene su rey, cada quien obra como quiere, como le place, pero resulta que el reino, uno de estos reinos, el reino de los que ellos llamaban de los israelitas, el reino de Israel, es juzgado por Dios a causa de su pecado. Y lo que permite Dios es que los asirios tomen en el 1722 a Israel, lo sometan, lo conquisten, acaben con todo. En aquel tiempo lo que hacían era que se llevaban a los hombres guerreros, a los que eran muy inteligentes o de la clase alta, se los llevaban a la ciudad de origen, pues, a la ciudad de quien había colonizado, en este caso los asirios. Entonces los asirios lo que hacen es, cogen todos los hombres, cogen la gente inteligente, la gente que les sirve a ellos, se los llevan y dejan a los pobres y a las mujeres. Pero luego lo que hacen es que envían gente de Asiria allá a Israel
para que vivan allá. Y también llega gente de Babilonia para que vivan allá. Entonces, al estar viviendo con los israelitas, lo que sucede es que ellos comienzan a mezclarse. Algo así como lo que llamamos nosotros un mestizo. ¿Qué es un mestizo? Es la mezcla ¿entre qué? ¿Entre qué? Un indígena y un español, ¿cierto? Es así. Entonces esto sería una mezcla entre un judío, un israelita y un asirio o un babilonio. Entonces, por eso, inmediatamente los de Judá dicen, se mezclaron, son impuros porque se mezclaron. Entonces, a partir de ahí, ya ellos dicen que los samaritanos, los que viven en Samaria, son impuros, que ellos son una mezcla, ellos están mezclados. Pero sucede que a Judá también le llega el juicio, porque Judá tampoco obró bien. Entonces a Judá también lo toman cautivo, lo llevan y todo, destruyen el templo de Jerusalén, todo esto. Y cuando ellos regresan, que regresan con Esdras y Nehemías, ellos vienen a reconstruir el templo. Entonces los samaritanos vienen como muy buenos vecinos a decirle que ellos quieren ayudar a construir el templo. Y los judíos ánimos le dicen, no, qué pena. Ustedes son impuros y no necesitamos de su ayuda. Chao. Entonces ellos se sienten indignados por ese rechazo. Luego cuando Nehemías viene a empezar la reconstrucción del templo y empiezan a reconstruirlo, ellos ya no vienen tan amables a ayudar. Ellos ya quieren es no dejarlo construir y destruir eso. Entonces mire todo lo que ha estado sucediendo a través del tiempo. Luego ellos deciden, bueno, listo, entonces si ellos construyeron el templo, entonces vamos a tener nosotros el templo y demás. Ahora, hay que entender que los samaritanos o los que tienen sangre israelita de cierta forma trataron de seguir a Dios, ¿cierto? Y al principio ese templo construyeron y eso fue, pues, o sea, adoraban a Dios y al mismo tiempo tenían que adorar a otros dioses porque había babilónicos, habían sirios y todo eso. Entonces, ese templo se convirtió en un templo que se adoraba a Dios, pero al mismo tiempo se adoraba a dioses paganos. Y entonces eso le daba más rabia todavía a los judíos, le daba más enojo a los judíos. Los samaritanos, adorando a Dios, decidieron que solamente iban a tomar los 5 libros del Pentateuco, los 5 primeros libros, ¿cierto? Ellos no reconocieron los demás libros, de los profetas, de los salmos, todo eso. Pero resulta que en los 400 años que la Biblia no nos muestra qué ocurrió, que hay unos escritos que no son, que no están en la Biblia, pero son escritos históricos. Un judío se levantó y dijo, voy a destruir el templo, y destruyó el templo de los samaritanos. Entonces se pueden imaginar que cada vez a través de la historia la enemistad se hacía más grande, el odio y el rencor los unos por los otros era más grande. Ahora ellos ya no tenían dónde adorar, entonces decidieron seguir adorando en el monte, en Sicar, seguir adorando pero ya sin templo. Y eso lo veremos más adelante en la conversación que tienen. Entonces, los judíos y los samaritanos no se la llevaban. O sea, se llevaban, como dice, como un dicho paisa, se llevaban la droga. ¿Cierto? No se querían. No se querían. Entonces, ¿cómo es posible? Y eso es lo que a la mujer le causa asombro. Bueno, algunos comentaristas dicen que los judíos tenían un acento distinto a los samaritanos. Así como acá los paisas son tan conocidos en Bogotá o Cali, y un caleño acá también es bien conocido por su acento. Porque cuando Jesús le dice dame beber, inmediatamente ella reconoce que él es judío. Ahora, pensemos nada más en este asombro. Hay un hombre ahí sentado. Yo llego como mujer a sacar algo. Y él me habla. Y yo identifico que es judío. Yo, ¿qué está haciendo acá? Si los judíos no pasan por acá. Aparte de eso, me está pidiendo un favor a mí, que soy samaritano. Cuando un judío le pide un favor a un samaritano,
O sea, cualquier judío normal no solo hubiera dado la vuelta. Si por alguna razón tuviera que haber pasado por ahí, él se hace matar de la sed, pero no le va a pedir de beber a esa mujer. No le va a pedir. Pero miren lo interesante, lo que Jesús está rompiendo y que tenemos que tener nosotros también presente. O sea, hay unas barreras, hay religiosas, políticas, que Jesús está rompiendo. Es más, hay otra peor. Miren, es una mujer sola y que un judío le hablara a una mujer en ese entonces en público, o sea, no se podía, no se podía. Un judío y más, digamos, un rabino dirigirse a una mujer no era común, de hecho era mal visto. Y aún más, un hombre soltero dirigirse a una mujer pidiéndole algo. No, eso no. O sea, eso era inconcebible en ese tiempo. Los hombres se dirigían a sus esposas en sus hogares y también muy de vez en cuando. Entonces, miren lo que está haciendo Jesús. Y aparte de eso, los judíos creían, porque, bueno, los judíos no le hablaban a una mujer, mucho menos en un pozo. ¿Por qué razón? Pues porque resulta que tanto Isaac como Jacob consiguieron esposa en un pozo. Entonces eso no le hablaba, un hombre soltero no le hablaba a la mujer, mucho menos en un pozo. Pero Jesús rompe todo esto. Y lo tremendo de esto es quién toma la iniciativa. Pues porque él se pudo haber quedado ahí sentado, llegó, se sentó, o callado para que no se den cuenta que soy judío. Espero a ver si de pronto esta mujer me ofrece algo. Pero él toma la iniciativa. Él sabe que no está bien, o sea, sabe que eso no es normal, eso no es común. Y le dice, dame de beber. Dame de beber. La mujer entonces, bueno, ahora, Jesús toma la iniciativa y causa seguramente lo que él quería causar en la mujer. Porque la mujer pudo haber simplemente ignorado a Jesús, sacar el agua y irse. Pero Jesús quería entablar un encuentro y una relación con ella, una conversación. Y él toma la iniciativa y lo logra. Porque el escuchar la voz de un judío diciéndole que le debe beber, ella es mismo, venga, no, pero ¿qué está pasando? Usted es judío, ¿cómo me está pidiendo a mí? Mire que ella hace el énfasis a una mujer, y no cualquier mujer, a una mujer samaritana. Bueno, y a una mujer de baja reputación, no, una reputación más bien cuestionable. Siendo judío me pides de beber, que soy mujer samaritana, porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Ahora, Juan acá hace la salvedad, no se trataban entre sí. Pero realmente lo que quiere decir cuando dice no se tratan es que estaba prohibido que usaran el mismo utensilio. Es que esto era una cosa muy tremenda, hermano. Es que si pudiéramos tratar de imaginarnos todo esto, o sea, no podían usar el mismo utensilio. O sea, usted me está pidiendo a mí de beber, de hecho ya le dice ahora que no tiene con qué tomar. O sea, me está pidiendo que yo le dé de mi cántaro o de mi vasija. Pero ¿cómo? Si ustedes dicen que nosotros somos impuros. O sea, de hecho usted está diciendo que usted está dispuesto a contaminarse tomando de mi vasija. Sigue entonces, seguimos mirando entonces todo lo que llevaba
en sí el que Jesús estuviese hablando con una samaritana. Y creo que eso nos debe llevar a pensar, a analizar. Nosotros también creamos muchas barreras. De hecho, a veces nos creemos tan santos que nos referimos a los pecadores como al drogadicto, al borracho, de una forma maluca. O los portebajianos. O sea, tanto nosotros como ellos tienen una necesidad y la están buscando donde no es. O sea, el drogadicto se droga porque busca satisfacción en eso. Y cada vez que consume más y más es porque quiere que esa satisfacción se sacie. Pero entre más consume, más se da cuenta que no lo sacia. Lo mismo el alcohólico, lo mismo la prostituta. Ha decidido conseguir eso como un empleo para saciar la necesidad que tiene económica. Y si usted habla con una persona como ellas, se da cuenta que ellas saben que eso está mal, al mismo tiempo saben que la plata que consiguen se espuma y que ellas desearían a veces no tener que hacer eso. Pero también a veces se escudan en qué es lo que saben hacer. Entonces, no pueden ver otra cosa en cómo conseguir el sustento de su hogar. Si le preguntáramos a un colombiano en este momento de la historia, ¿qué imagen tiene de un venezolano? Lastimosamente, todos nos referimos de ellos de una forma maluca. Quizás por algunos que vinieron a hacer mal, pero hay otros que trabajan muy bien. Es un extranjero que ha venido acá porque le tocó y que tiene también la misma necesidad que todos el humanos. Y a veces lo rechazamos. Y ese rechazo a veces es contundente y feo. La pregunta es si Jesús encontrara, bueno, si Jesús viniera así en carne otra vez, eso no va a suceder. Y se parara aquí en la acera donde está escuchando la música, ¿qué estaría pensando él? Apaguen la música porque mi iglesia está reunida ya y necesita hacer su culto. O él estaría pensando en entrar a conversar con ellos. Hermanos, nos hemos creado unas barreras y Jesús nos muestra que no hay ni barreras religiosas, ni económicas, ni sociales, ni políticas. De hecho, lo que está mostrando Jesús es que ha salido de los que se supone son el pueblo de Dios elegido que lo han rechazado y ahora está abriendo la puerta para todos. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya no lo dijo Juan, y ahora nos está mostrando la práctica. Jesús está ahí con esta mujer. ¿Acaso él no sabía quién era ella? Sí, el texto luego no lo dice. ¿Acaso él no sabía por qué ella estaba a esa hora ahí? ¿Por qué quería estar sola? Por su reputación. Porque era rechazada por los mismos samaritanos. Y cuanto más por un judío o por los judíos. Pero él está ahí, toma la iniciativa, porque él sabe que esa mujer necesita una agua. Y de hecho, él le ha pedido agua y ahora le va a ofrecer una agua. ¿Se dan cuenta? Él
ha llegado como necesitado hacia ella, para que ella luego reconozca la necesidad de él. Dame de beber. Vamos a nuestro tercer punto. El ofrecimiento. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahora, las cosas cambian. Él estaba pidiendo agua. Ahora, cuando ella se sorprende, Jesús le dice: mire, yo tengo un agua para darle a usted. Y es un agua viva. Ahora, cuando se refiere acá a agua viva, se refiere a un torrente que no es quieto. O sea, un manantial, algo que corre, un arroyo, una quebrada, agua viva. El pozo tenía un agua que era quieta, pero cuando se refiere acá a agua viva, se está refiriendo a un agua que corre. Ahora, Jesús no le estaba diciendo: espere, yo voy al río y le traigo agua de allá, que es agua viva. No estaba diciendo eso. De hecho, mire que él comienza diciendo: si supieses el don de Dios, don, el regalo. Él le está diciendo de entrada: mire, yo tengo un regalo, yo tengo un agua. Es más, es gratuita. Porque cuando se refiere al don de Dios, se refiere a la gracia de Dios, el don inmerecido, el regalo inmerecido que Dios ofrece al hombre. Y también le dice: ¿y quién te está diciendo? O sea, ¿o quién soy yo? ¿Quién te está pidiendo a mí? Quisiera hacer un paréntesis porque en la Biblia el hablar del agua viva, y creo que es necesario poder entender, o sea, qué es lo que Jesús está diciendo, porque de hecho pues la mujer no entendió. A mí dice, verso 11, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? O sea, la mujer no entendió que Jesús le estaba hablando en términos espirituales. Ella todavía está en el tema terrenal, y de hecho algunos dicen que para ellos esto fue un insulto. Recordemos todo: judío, está pidiendo de beber, ahora le está diciendo: quizás yo soy mejor porque yo tengo un agua mejor que la suya. Por eso le dice: Señor, no tienes con qué sacar. O sea, ¿con qué vas a sacar el agua? Me estás ofreciendo agua, ¿y con qué la vas a sacar? Además, si usted no se fija, el pozo es muy hondo. Entonces, ¿usted qué me está diciendo? Tanto que ella después, mire lo que le dice: ¿de dónde pues tienes esa agua? Y recuerda que cuando Jesús le dice a ella agua viva, ella está pensando en un manantial, en un agua que corre, ¿cierto? Y luego le dice: bueno, ¿y es que acaso usted es mayor que nuestro padre Jacob, que él hizo este pozo, del cual él bebió, sus hijos y sus ganados? O sea, usted me está diciendo que me va a dar agua, usted no tiene con qué sacarla, y aparte de eso, usted se cree más que Jacob. Pero Jacob era muy importante para los samaritanos. Recuerden que ellos tenían los 5 libros del Pentateuco, y Jacob era alguien importante para ellos. Usted es mayor que Jacob. Él hizo este pozo. Es más, de aquí bebieron él, su familia, su ganado, y aún está y estamos bebiendo nosotros. Usted dice que usted tiene un agua viva con la cual usted no tiene cómo sacarla, y aparte de eso usted cree que usted es mayor que Jacob. Ve, ¿qué pasa? Vamos a mirar un poquito, y acá sí quisiera llamar su atención para que busquemos en la Biblia. Son varios testigos, pero necesitamos saber cuál es el agua viva, o cuando la palabra se refiere a agua viva, ¿a qué se refiere? Porque tuvimos que marcar con la samaritana.
sí, agua viva, Señor, yo quiero esa agua viva. ¿Qué es esa agua viva? Bueno, resulta que el Antiguo Testamento, bueno, el Antiguo Testamento tiene una metáfora del agua viva para describir la limpieza espiritual, la nueva vida, para describir también la salvación y todo lo que viene a través de la salvación, a través del poder y la transformación del Espíritu Santo. John MacArthur dice esto en el comentario bíblico de Juan, abro comillas, dice: el agua viva que él le ofrecía era la salvación en toda su plenitud, inclusive el perdón de pecados, la capacidad de desear y de vivir una vida obediente que glorificara a Dios. Y vamos a mirar entonces los textos a qué se refiere la Escritura cuando habla de agua viva. Acompáñenme, por favor, rápidamente, a Jeremías. Jeremías, capítulo 2. Y versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Este texto nos está mostrando que separarse de Dios es dejar la fuente de agua viva. Y Jeremías lo recalca nuevamente en el capítulo 17. Estamos todos ahí en Jeremías, vamos al capítulo 17, perdón. Versículo 13. Oh Jehová, dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se separan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Ahora, ¿qué entonces nos está relacionando la Escritura aquí? ¿Qué nos enfatizan estos dos pasajes? Enfatizan que Dios es la única fuente de salvación. O sea, que separarse de Él es dejar el agua viva o dejar los manantiales de agua viva. Solo en Él está el manantial de vida, como dice Salmo. Vamos a mirar a Salmos. Salmo 36. Miren el Salmo 36. Versículo 9. Salmo 36, versículo 9. Dice así: porque contigo está el manantial de vida, y en tu luz veremos la luz. O sea, estos textos nos muestran que Dios es el manantial de vida y que fuera de Él no hay salvación. Él es el único que tiene salvación. Ahora, Isaías nos muestra otra cosa. Vamos a Isaías. Isaías 12:3. Isaías 12:3. Dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. ¿Se dan cuenta acá Isaías cómo ya está asimilando las aguas con la salvación, las aguas con la salvación? Y miremos Isaías 1, 16, 18.
Lavaos y limpiaos. Isaías 1, 16 al 18. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estamos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Ahora, él dice que él es la fuente de agua viva que limpia, ¿sí ven? Que limpia los pecados. Y dice que van a ser más blancos que la nieve. Luego Isaías, ahí mismo, 55. Uno dice, mire el ofrecimiento. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed, y venid y comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Algo que está dando gratuito, lo que enfatiza Isaías. Pero entonces vamos al Nuevo Testamento, porque Apocalipsis nos habla de esto mismo, del ofrecimiento que hay. Apocalipsis 21:6. Mire lo que dice. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿A quién se está refiriendo ahí? A Jesús. Yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y 22:17, mire lo que dice. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ahora, es interesante porque Juan aplica todo esto a Jesús. Volvamos a Juan, pero entonces Juan 6:35. ¿Qué dice Juan 6:35? Dice, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y quisiera terminar con este texto de Juan también, en el capítulo 7, versículos 37 al 39. En el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie
y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. ¿Se están dando cuenta, no? Dios es el que provee el agua viva. Jesús dice: yo soy el agua viva, y el que venga a mí se le perdonará los pecados, saciará todo, porque hay reconciliación en Jesús y no tendrá sed jamás. Pero no solo eso, dice que los que creen en él, correrán de su interior ríos de agua viva, porque él prometió el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en ti y en mí. Y eso nos convierte en fuentes para aquellos que necesitan ser saciados. ¿Se dan cuenta a lo que se refería Jesús aquí? Jesús se refería a la salvación, a todo lo que tiene que ver con la salvación, pero Juan nos amplía más, porque si usted ha creído en Jesús, si yo he creído en Jesús, realmente como el Señor de la vida, nos convertimos en unas fuentes también. Dios es la fuente, sin Él no tenemos salvación. Sin Él es imposible saciar nuestro corazón. Por eso empecé mostrando que la insatisfacción de cada hombre necesita ser saciada. Necesita ser saciada. Y solo hay alguien que puede saciar eso que necesita el hombre. Y es lo que Jesús le proveyó a aquella mujer despreciada, aquella mujer enemiga, aquella mujer que no tenía valor. No se trataba del fariseo docto que sabía mucho de la escritura, que cumplía la ley en su totalidad. Se trataba de una mujer ahora que era una mujer inmunda, una mujer despreciable, una mujer adúltera, una mujer desechada por su propia comunidad, a la que le estaba ofreciendo el agua viva, a la que le estaba ofreciendo salvación y vida eterna, y a la que se había acercado rompiendo todo paradigma y muro que había entre judíos y samaritanos. Ahora, quisiera hablar a la iglesia. ¿Tienes el agua viva? Amén. Nuestros actos a veces demuestran lo contrario. Y no estoy hablando de lo que haces, sino de nuestra gratitud. La gratitud es un símbolo o es una muestra de que hemos sido saciados con Jesús. Y yo tengo que pedir perdón por eso, porque reconozco que a veces no tengo contentamiento. Y eso es un pecado. Ahora, ¿qué tanto estás dispuesto, qué tanto estamos dispuestos a renunciar a nuestro propio yo para dar de esa agua que hemos bebido a otros? Alguna vez lo dije acá,
Para mí es muy difícil poderme dirigir, aceptar a un homosexual. Lucho con eso y le pido a Dios todos los días por eso. Pero aquí Jesús me está mostrando que eso es un pecado también. Nosotros no estamos de acuerdo con el pecado que Él hace, pero tenemos que estar dispuestos a ofrecerle el agua viva que hemos bebido, para que la satisfacción que Él busca en eso sea saciada por Jesús y Dios le ayude a transformar su vida. Y podemos hablar de los borrachos, de los adúlteros, de los fornicarios, podemos hablar de los drogadictos, de los homicidas, de los mentirosos, porque a veces lo vemos tan pequeñito, tan mentiroso. Todos mis hermanos, nosotros estamos llamados a ofrecer el agua viva que hemos bebido. Y esa agua es Cristo, sin importar la religión. No es difícil acercarse a un testigo de Jehová a veces. Es más, cuando tocan nuestra puerta, los rechazamos, despreciándolos porque ellos son herejes. Eso hizo Jesús con una mujer pagana. Que hablar de los adventistas, que hablar de los pentecostales, porque entonces su culto se desmayan y todo es un show. Todos tienen la necesidad de Cristo, sin importar su religión. Algunos me dicen, Medellín se ha convertido en una ciudad turística y es una bendición, es muy bueno. Pero entonces otros dicen, no, todo lo que ha traído el turismo, entonces los extranjeros solo vienen en busca de drogas y de sexo. Y otros dicen, no, los franceses huelen muy malo, con una como maluquera, acércame en el poblado a un francés. Esa es la actitud de alguien que ha bebido del agua viva que Jesús le proviste. Hermanos, ni nacionalidad, ni religión, ni política, porque es que este es de la izquierda y este es de la derecha. Y yo no puedo hablar con él porque es que me saca de casillas con lo que dice. Todos debemos como iglesia romper todos esos paradigmas, todos esos muros, porque Jesús lo hizo. Si lo hizo Él, ¿cuánto más estamos llamados nosotros? Ahora, si tú estás aquí sin Jesús, necesitas ser saciado con el agua viva. Él es el agua viva, Él es el único que provee salvación, Él es el único que provee perdón, Él es el único que provee reconciliación. Necesitas de Él. La misma necesidad que tenía la samaritana, la misma necesidad que tú tienes. El contexto es distinto, no estás en un pozo, quizás no eres con una fama que era mala o que con una moralidad mala, pero tú necesitas de Jesús. Él sacia tu alma, es el único. Y estoy seguro que has buscado saciar tu alma en muchas otras cosas, pero Él es el único que provee esa fuente de agua viva, que te da salvación, perdón, reconciliación, y que llena tu corazón. Es hoy. Eso, y quizás tú has estado sentado acá, sentada acá, muchas veces. Quizás muchas veces has escuchado esto. Pero un día el tiempo se acabará. Y ahora es la hora de que le digas, yo quiero esa agua. Ven a Él, ven a Él.
tu alma será saciada y serás perdonado, serás reconciliado con el Padre. Vamos a ver. Señor, es maravilloso poder ver este relato y poder navegar a través de él, poder ver tu ejemplo a la hora de evangelizar, de dirigirte a una pecadora, de ver, Señor, cómo estás dispuesto a despojarte de todo. Te despojaste de tu gloria porque siendo Dios te hiciste hombre. Te despojaste de tu nacionalidad, te despojaste de ser hombre dirigiéndose a una mujer, te despojaste de ser judío dirigiéndose a una samaritana. O sea, a ti no te importa eso. A ti te importa es que te conozcan y sepan que tú eres el agua viva. Y ayúdanos a nosotros a interiorizar eso. La necesidad que tiene todo ser humano es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesús, al que has enviado. Y esta es la vida eterna. Y ayúdanos a ser instrumentos, canales para que esa agua viva fluya o corra a otros. Señor, por favor, perdónanos, porque reconocemos delante de ti que hemos fallado en eso. Reconocemos delante de ti que hemos buscado satisfacción en otras cosas. Reconocemos delante de ti que, Señor, no hacemos la tarea. Ayúdanos. Señor, y te oro por aquellos que han de escuchar la locura de la predicación, la locura que tú hiciste en aquel tiempo y que no dejas de hacer. Predicar al perdido las buenas nuevas. Ayúdanos a que hagamos esa tarea, Señor. Y permite, Señor, que sigamos disfrutando de este servicio, de la adoración a ti, de que realmente vivamos para tu gloria y que podamos, Señor, gozarnos en el Dios de nuestra salvación. En Cristo Jesús.